constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan todos ustedes los que están a través de Chequina 95.1 FM aquí en su programa, uno de sus programas favoritos, Entre Líneas, con una con una servidora, Pame Luna, para los que no me conozcan, ¿verdad? Yo siempre estoy feliz y contenta de estar aquí, todos los jueves, en una nueva entrevista. Yo sé que todos los que el Señor me mueve a invitar a este lugar, sé que es porque Él quiere glorificarse a través de la vida de cada uno de los que vienen aquí. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, porque a veces me extiendo mucho. Pero bueno, hoy tengo un invitado familiar, ¿verdad? Sí. Lo voy a dejar que se presente y luego ya iniciamos con Muy la bien, entrevista. perfecto. Hola, ¿qué tal amigos, familiares, hermanos en Cristo? Yo soy Jorge Luis Amarripa, para quienes no me conozcan, y estoy muy contento de que me hayan invitado a este programa, a esta radio tan maravillosa, y pues estamos aquí para platicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No, pues bienvenido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes? 28. No, Fíjate que ya se me olvida. chavo. Sí, no, ya se me olvida, ya de repente le digo a Sharon, oye, pues ¿qué edad tengo? ¿29 o 28? Ah, 28, Ay, ok. ahorita se me olvida. Sí. Pero no lo voy a decir, yo estoy en los 30 y siempre todavía. Yo me voy a quedar a los 20, yo ya no cumplo después de los 28. 20 siempre, ¿verdad? A los 20 siempre. Pero bueno, Jorge, me da mucho gusto nuevamente que estés aquí. Gracias. Yo sé que tú y yo ahí más o menos pues somos de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Pero no conocíamos al Señor. Pero bueno, Ajá. ahorita nos vamos a desarrollar en eso, pero primero que nada, yo quisiera que me platicaras acerca de tu niñez, de cómo fue tu niñez, tu familia, dónde creciste, si aquí en Ciudad Juárez, en qué barrio, ya tú sabes. Ok, muy bien. Pues bueno, yo tuve una niñez maravillosa, más que nada porque me tocó los tiempos donde aún no había ese acceso pues a lo que es a una computadora, al internet, mucho menos los celulares. Entonces yo tuve una infancia muy dinámica, con juegos, y donde los niños tenían que utilizar su imaginación para jugar y X cosa, ¿verdad? Sí. En el Señor, ya en ese tema, mis padres nos criaron creyendo en Dios, en Jesús, pero ellos nunca fueron muy como que insistentes en eso. Entonces creo yo que ellos nos dieron mucha esa libertad de nosotros poder decidir si poder seguir con esas creencias o no. Mis padres, siempre lo he dicho, fueron unos padres y han sido y siguen siendo unos padres maravillosos. Siempre nos dieron la libertad. Claro, nos inculcaron valores, nos inculcaron, como te digo, lo que es Dios, pero en sí conocer lo que era Dios, conocer, o sea, porque una cosa es que alguien te hable de alguien, pero otra cosa es conocer a ese alguien. Entonces yo crecí con esa creencia pues de que había un Dios, ¿no? Aparte, yo desde niño, yo siempre me apasioné por cómo funcionan las cosas. Me acuerdo mucho que yo nunca tenía juguetes completos, porque yo siempre tendía a abrirlos para ver qué tenían, porque me gustaba saber cómo funcionaba. Por ejemplo, mi mamá en aquel entonces estudiaba odontología, entonces ella tenía un libro de anatomía, y a mí me gustaba mucho, o sea, ver cómo estaba el cuerpo, cómo funcionaba las partes. Aún no sabía leer, ¿verdad? Pero a mí como que me intrigaba toda esa obra. Uh-huh. Posteriormente me empezó a apasionar lo que son pues, los dinosaurios, todo eso. El universo, los planetas, las galaxias, cómo funciona todo. Pero aquí el punto al que quiero llegar es que a mí siempre me apasionó, o sea, cómo es que las cosas funcionan, cómo es que todo funciona, cómo es que el universo, cómo es que el cuerpo tan maravilloso que somos máquinas biológicas, cómo es que todo funciona. Entonces, sí, todo eso siempre me llevó a lo que es el concepto de Dios. O sea, yo siempre tuve esa inclinación hacia lo que es Dios. Siempre tuve como que esa pregunta de que,
ok, yo sé que hay un Dios, bueno, por mi mentalidad de niño, ¿verdad? Que no estaba muy afinada, pero yo siempre consideré que había un creador, que había alguien quien había puesto todo eso. Aún no me preguntaba el por qué ni el propósito de todo, ¿verdad? Pues era un niño, mi propósito era pues sacar 9, 10, ir a la escuela, portarme bien, o a veces portarme mal, pero siempre eso fue como que mi inclinación hacia lo que era Dios. Sí, oye, no, pues, entonces sí fuiste un niño, pues de esos niños que son tranquilos, ¿no? A comparación de otros niños que son, bueno, yo me acuerdo que yo en aquel tiempo que comentabas tú, y eso que yo soy, muchos más años, Ajá. Pues sí, más grandecita Ajá. que tú, y me acuerdo que éramos bien vagos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no había como que tanto, o sea, el entretenimiento era nosotros, pero como que antes como que teníamos más imaginación, ¿no? Oh, sí. Sí. De hacer así como que juegos de que, vamos a jugar a la novela, tal novela, o vamos a hacer una canción. Antes era pues así, ¿verdad? La vida, y qué bonito. Ojalá a nuestros hijos, a nuestra generación les hubiera tocado ese tiempo que nos tocó a nosotros, y no tan tecnológico como ahora, como los videojuegos, los celulares y todo eso. Que fuera más real, ¿verdad? Como jugábamos antes y todo. Exacto. Entonces, ¿tuviste una adolescencia que tú puedas decir tranquila, o te destrampaste, o conociste el mundo, pues así, que irte con todo el mundo, o no? Siempre fuiste así tranquilito y así. Bueno, yo entré a mi adolescencia, que es más o menos en la secundaria prepa, ¿verdad? Bueno, más que nada secundaria. Bueno, yo en cuestiones así de mí, o sea, dejando a un lado lo que es Dios, pues pienso yo que como todo joven, ¿no? Cuando estás en la transición de ser un niño a ser un joven adulto, pues primeramente en tu cuerpo pasan muchas cosas, ¿no? Que te hacen que pienses en, pues muy diferente a como pensabas cuando eras niño. Entonces entra una etapa ahora sí que rebelde, de que por ejemplo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mamá? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Entonces creo yo que cuando yo entré en esa etapa no fue muy marcada en mí. Ajá. Muy marcada. No pienso que haya sido tranquilo, pero tampoco fue muy inquieto. Claro que como todo niño o joven o adolescente, pues sí tenía mis pues de hacer cosas que no debía, ¿no? Como, bueno, ejemplos así fáciles como me decían cierta hora llegar y yo llegaba más tarde, o tipo así. Sí llegué a probar lo que es el mundo, sí lo llegué a probar, pero créeme que yo puedo decirte que no me gustó lo que era el mundo. ¿Por qué? Porque yo traté de encajar en algo que no es lo que yo debía hacer. ¿A qué voy? Muchas veces nosotros buscamos llenar ese vacío. En ese caso mi vacío era de amigos, entre comillas. Ese era mi vacío, creo que de todo joven que busca encajar, no solamente con el grupo tranquilo, sino con el grupo que es popular, que las chicas los buscan, qué onda, todos lo conocen, todos quieren ser como ellos, quieren ser imitadores de ellos. Entonces cuando yo llegué a esa etapa yo sí quise formar parte de eso. Fui muy tonto, ¿verdad? Fui muy tonto al querer yo formar parte de algo que yo no soy. Pero entonces es cuando, ahorita que lo pienso, en ese momento tal vez no, pero ahorita que lo pienso es cuando sé que Dios estuvo conmigo, no cuando yo me convertí en Él, no cuando lo acepté, no cuando yo lo amé, porque Él me amó primero antes de que yo lo amara a Él. Entonces desde ese momento yo sé y yo siento que Dios ya estaba conmigo. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustó nada de eso. ¿Y por qué no me gustó nada de eso? Porque yo me sentía mal. A pesar de que yo no tenía, claro, sabía lo que es Dios, el concepto de Dios, pero aún no lo conocía. Entonces, no te podría decir que no, pues como yo era cristiano, me sentí mal, bla, bla. No, o sea, realmente no, o sea, como te digo, yo me sentía mal, ahora sí que me redarguía el espíritu, a pesar de que pues aún yo no me convertía ni aceptaba a Cristo. ¿Sabes cómo? Entonces yo tuve esa etapa, como te digo, entre difícil y fácil. Fácil porque a mí nunca me gustó nada del mundo. Y pues tampoco estoy diciendo que soy un santo, porque yo estoy muy lejos de ser un santo. Tengo muchísimos defectos. Sin embargo, sé que el que me hace santo, o el que siempre me toma de la mano y me dice, ven, síguele, es el Señor. Y desde ese momento yo lo sentí. Pero yo también comprendí de que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Es por eso que yo no conocía al Señor en mi adolescencia, ¿verdad? Yo no lo conocí, no tuve esa dicha.
Sin embargo, como te decía, de niño a mí me gustaba mucho, pues, cómo funcionaban las cosas y porque se veía que era una parte de una creación, pero de adolescente yo quería conocer a Dios. Por ejemplo, pues mi familia es católica de cuna. Sí. Entonces, hay algo llamado confirmaciones, no sé si has oído hablar de ello. Sí. Ok, las confirmaciones es... invitan a los jóvenes. Según ya es lo último después del bautismo, de la primera comunión, Sí, ¿no? bueno, si el bautismo pues es de bebés, ¿verdad? Pero, y luego la primera comunión, nomás que yo no la hice, entonces como quien dice, iba a matar o pretendía matar 2 pájaros de un tiro con la confirmación. Entonces, regularmente a los jóvenes los mandaban sus mamás, de que no, tienes que ir a hacer tus confirmaciones. Pero mi mamá siempre nos dio esa libertad. Siempre nos inculcó a amar a Dios, seguirlo, pero nunca nos inculcó de que no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Mi mamá siempre nos dio esa libertad. Entonces yo, por mi cuenta, yo decidí ir a lo que es confirmaciones, porque yo tenía esa hambre y sed de lo que es el Señor. Y hay muchas partes muy bonitas. Claro, diferimos con ellos en ciertas cosas, ¿verdad? Los cuales, pues, ahorita no son debate teológico, pero yo la verdad, o sea, yo comprendí de que tienen muchas cosas buenas, con muchas cosas malas, como también nosotros, no en nuestra fe, sino, o sea, en nosotros mismos, como también tenemos cosas buenas y pues también tenemos cosas malas. Toda fe tiene sus cosas maravillosas. Entonces yo, como te digo, yo empecé pues a ir a confirmaciones, yo emocionado, yo con ese precepto de conocer a Cristo, ¿no? O sea, ok, Señor, ya sé ya he oído hablar de ti, ahora quiero conocerte. Pero pues creo que al principio, creo que es la emoción lo que primeramente te domina, y no solamente lo que son en lo católico, sino también en lo cristiano. Por ejemplo, cuando hacen veladas de jóvenes, cuando hacen fogatadas o fogatas, no sé cómo se le denomine. Creo que la emoción a veces nos invade, y la emoción es engañosa, porque la emoción es una emoción, las emociones pasan. Entonces, cuando tú no tienes una vida comprometida, sobre todo cuando no tienes una vida en la roca, que es Cristo, tú pues vas a tender a enfriarte o a alejarte de lo que a lo mejor se había logrado en ti. Por eso es peligrosa la emoción. No debemos de vivir la emoción, sino lo que es ahora sí que la acción de orar, de seguir buscando al Señor, de plantarnos fuertes, ¿verdad? Porque viene la adversidad, viene la tempestad, y pues nuestra casa, como está la arena, pues se va. Sí. Sí, entonces tú dices que te ibas a confirmar por emoción, o porque realmente en ti había una convicción, o de decir, no, pues voy a ver qué onda con esto, ¿verdad? A ver si se me revela más Dios, o cómo es que tú te adentraste en eso. Exacto, así como lo dijiste, yo tuve esa, bueno, no fue emoción, porque la verdad más bien fue por convicción de conocer al Señor. Ya después llegó la emoción de que sí, el Señor, y ya después vino, como te digo, como no me planté nada, o sea, realmente no estaba plantado yo no planté mi fe en nada. Yo pues me perdí, en el sentido de que no de que me fui a las drogas, sinceramente mi testimonio no es así como que extraordinario, de que no, que se fue a las drogas y casi se moría o revivió, no sé, no, claro que no. Pero sin embargo creo yo que todo testimonio tiene algo que enseñarnos, porque el Señor hace la obra en todos y la sigue haciendo. O sea, no quiere decir que ya ahorita ya la obra en mí ya terminó, ¿verdad? Sí. Pero como te digo, yo después de que me enfrié, pues me perdí en el sentido de seguir al Señor, o sea, o de seguirlo buscando. Simplemente se quedó como algo en quinto, séptimo plano en mi vida. O sea, ya no era como que para mí una prioridad buscarle, o una prioridad conocerle, o nada de eso. Entonces creo que entré en una etapa muy, muy fea, se podría decir. Tampoco no te hablo de algo así físicamente feo, sino de algo mentalmente feo. ¿Por qué? Porque creo que llegó el momento, no sé si todos han pasado por ello, te digo todos porque yo he visto que la mayoría de las personas que ahorita son ateos,
lo han vivido, el tiempo donde tú empiezas a culpar a Dios por todo. Que porque hay guerras, que porque hay enfermedad, que si Dios tiene el poder de hacer esto, porque no lo hace. Entonces yo entré en esa etapa donde empecé a cuestionar a Dios por todo, y eso pues te hace daño. Eso me hizo daño a mi fe, y me hizo que yo empezara así como que tener una idea de que Dios no es bueno, contrario a lo que es Él, ¿verdad? Que Él es bueno, Él es justo. Entonces yo entré en esa etapa, y luego fue cuando conocí a la que ahora es mi esposa. Me conocí ella en esa etapa. De hecho, cuando nos conocimos, pues fue algo muy, muy extraño, porque pues, o sea, ella tenía su fe, ella es cristiana de cuna, es Sharon Treviso, para quien la conozca, búsquela en YouTube. Ella tenía su fe bien fundamentada, tenía su ministerio bien fundamentado, Sí, claro. Y yo pues iba divagando por la vida en ese aspecto, ¿verdad? Yo ya trabajaba, yo ya seguía estudiando, pero yo, pues en ese aspecto espiritual, pues yo estaba más frío que el Polo Norte, ¿no? Entonces fue cuando Sharon llegó a mi vida. Iba a decir mi amorcito o mi bebé, pero no creo que sea muy prudente aquí. Entonces fue cuando ella llegó a mi vida, y de hecho tuvimos unos cuantos, se podría decir que roces en cuestiones de eso, porque yo buscaba no tocar eso, porque yo conocía su fe, y yo no buscaba como que, pues yo buscaba respetar su fe, ¿verdad? Pero tampoco quería así como que reprimirla ni nada, ¿verdad? Claro. Pero sí tuvimos unos cuantos roces, precisamente por lo mismo, ¿no? Y pues me da vergüenza contarlo, ¿verdad? Pues es muy tonto eso de que, ay, si Dios esto, porque permite esto, bla, bla, bla. Ahorita que lo pienso la verdad es absurdo, es muy absurdo, pero yo tuve esos roces con ella. Entonces fue cuando yo me di cuenta de que nuestra relación no iba a tener realmente pues ahora sí que un futuro, porque pensábamos muy diferente. Muy, muy diferente. Claro, ella tenía su fe, yo no tenía la mía. Creía en un Dios, pero no le seguía, no le amaba, no me rendía ante Él. Entonces, obviamente en ese momento, pues era simplemente una chica muy guapa que conocí, una chica muy bonita que conocí, que no Sharon, congeniamos. ojalá estés escuchando eso. Sí, ojalá. Si no lo repito. No pasó de eso, de que, pues era una mujer, una chica muy bonita que yo conocí, que me gustó, pero pues no congeniamos, y pues se tuvo que pues romper esa relación. El que la rompió fui yo. No te iba a decir que para mi desgracia, pero no, porque después ahí va el porqué. Pero en ese momento a mí pues me dolió mucho, porque pues yo sabía lo que le iba a doler a ella, y yo sabía que obviamente a mí también me dolía, pero la verdad yo en ese momento no creí muy prudente que pues siguiéramos, ¿no? Yo quise como que cortar algo antes de que creciese más, porque eso Sí. fue en los primeros semanas, meses de la relación. Entonces yo dije, no, pues hasta aquí. Tampoco no fue así tan literal como te lo estoy platicando, hasta aquí. O sea, fue algo muy difícil para mí, Sí. pero tuve que, pero yo ahorita que te lo cuento a ti, o lo he contado, yo sé que no, o sea, fui yo, pero en sí no fui yo, ¿sí sabes cómo? Sí. Entonces, porque Fue el diablo. no, y también se podría decir, pero no, a veces Sí, cuando claro, es que el Sí. enemigo también se opone cuando hay una relación en donde claro. sabe que nosotros que estábamos bien perdidotes Ajá. en decirlo sin Cristo, ¿verdad? Y ellos que nacieron en el evangelio y que tenían Ujú. pues el conocimiento, ¿no? De Sí, sí, cuna sí. De podernos ganar para Cristo, pues obviamente que sí es como que va a poner una cierta enemistad, o como que aquí no, pues para que te Ajá. sigas perdiendo. Sí, claro. Pero lo bonito aquí es, por eso yo estoy muy, bueno, no quiero meterme aquí en un conflicto tampoco, pero Ujú. no estoy muy de acuerdo cuando dicen que sea cristiano, o sea, esas mamás que me escuchan aquí, que dicen, sí, consíguete una novia, pero que tú eres nacido en el evangelio, pues que ella también sea nacida en el evangelio, porque pues Dios tiene propósito con cada ser humano. Exacto. Y no creo que nos tenga separados, así como que tú naciste en el evangelio, vas a estar con una que nazca en el evangelio. Ujú. No, yo creo que Dios une propósitos. Exacto. Y que Él no se equivoca al momento de unirte con una persona. Yo lo puedo decir en lo personal, va, con mi esposo, que pues él sí me conoció en un momento de destrampe. Ujú. Y aún así él decidió hacer esa oración
Sí. de que si yo era la persona con la que iba a estar toda su vida. Ujú. Verme aquí después de 14 años de matrimonio y de que yo le haya entregado mi vida al Señor. Y bueno, ahorita no estamos hablando de mí, pero igual así contigo, Sí. obviamente iba a haber una enemistad, Claro. obviamente iba a haber algo que, por ejemplo, tú dices eso de que empezaron a meterse estas ideas a tu cabeza de que, Sí. como que hay Dios, si hay tanta maldad, si hay esto, y mucha gente lo piensa, Ujú. pero fue un conflicto en donde te llevó a terminarla, ¿verdad? Sí, Y, claro. Bueno, vamos a saber más de la historia. Vamos a ver. Pues mira, a la manera en la que yo también lo veo, es que a veces pasa, claro, ¿verdad? Pero a veces nosotros, por más que hablemos y digamos pues sí, les contemos, oremos por ellos. Claro, la oración es muy efectiva, pero a veces hay propósitos, ¿verdad? Claro, bueno, siempre hay propósitos. Entonces yo creo que el propósito que Dios tiene en mi vida para acercarme ahora sí que a Él, para llegar a ese momento el cual Él me preparó gran parte de mi vida, es llevarme al desierto, que es donde realmente conocemos al Señor. Cuando nos rendimos a Él, no nos rendimos porque nos hizo felices, sino porque en medio de esa tormenta por la cual pasamos, Él nos demostró que Él estaba con nosotros y nos enseñó que Él era Dios, para ya no ser simplemente un concepto, sino para ser alguien tangible, alguien que tú, o sea, como una amistad, como alguien que tú puedes hablar con Él. Entonces, pues como Job había oído hablar del Señor, pero hasta que pasó que él perdió todo fue cuando realmente lo conoció. Entonces yo creo que aquí lo que pasó, Pamela, es que cuando pasó claro, o sea, sí pudo haber sido el diablo, pero sabemos de que el Señor todo, o sea, lo revierte, en el sentido de que, o sea, siempre usa lo malo que te pasa, el Señor lo transforma en algo para bien. Sí. Y ahora sí que nosotros como cristianos, ¿cómo es que todo lo que nos pasa nos es para bien? Sí, ¿verdad? Sí. Para los que amamos al Señor, todo lo que nos pasa nos es para bien. Sí. Entonces yo en ese momento, pues, tuve que pasar por ese desierto, pero pues te preguntas, ¿no? ¿Cuál desierto? Se preguntan. ¿Cuál desierto? A ver. Entonces, bueno, así pasó, ¿no? En la historia. Nos separamos, ya cada quien por su lado. Sharon me cuenta que ella no dejó de orar por mí. Obviamente ella se dolió mucho. Pienso yo que más que yo todavía. Ella no dejó de orar, no dejó de tener esperanza, pero pues inevitablemente la vida sigue, ¿no? O sea, ella tampoco no se va a quedar a llorarme toda la vida. Yo no pretendía eso. Yo todo lo contrario, yo quería que ella fuera feliz. O sea, créeme que yo, a pesar de mis ideas, yo tenía esa integridad de desear que pues ella fuera feliz, ¿no? Entonces, ya pasó cuando pasaron, bueno, de hecho, a manera de contexto, mi suegra le dijo, o sea, en ese momento, no sé exactamente qué mes era, pero le dijo, en 5 meses él vuelve. En 5 meses. Ujú. Así le dijo, obviamente, pues uno se queda así como, ay, o le está atinando o nomás está. Fíjate, mi suegra, y tú lo has dicho, o sea, muchas veces, o la mayoría de las familias que son cristianas, a sus hijos y a sus hijas, les dicen, no te juntes con yugos igual, tienes que buscar uno que sea cristiano, tienes que buscar una que sea cristiana. Y mi suegra vio algo en mí, o mejor dicho, Dios le hizo ver algo en mí. Entonces, desde ahí ya era a propósito del Señor, desde que nos conocimos ya era a propósito del Señor. Uh-huh. Pero así tiene que llevarse a cabo para que esta cabezadura pues se rindiera, ¿va? Es que el Señor a veces nos tiene que lastimar, pero pues Él mismo es el que nos cura y nos levanta. Sí. Es que así es el Señor, es un Padre, Él siempre busca nuestro bienestar, pero a veces nos tiene que lastimar inevitablemente porque somos muy, muy duros de corazón o de cervix. Entonces ya fue cuando pasó eso, ¿verdad? La vida siguió, ella siguió, yo seguí. Entonces esos 5 meses que ya no tuvimos casi nada de contacto, ahora sí que nada, era un contacto nulo. Yo tenía como que es así como que la extrañaba, o sea, tipo así, pero yo tampoco era así como que, ay, sí, ahora sí, y luego ya después ahora no. Uh-huh. Entonces, pues yo dije, no, pues mantuve mi distancia, ¿verdad? Pero la verdad nunca la pude sacar de mi mente. A pesar de todo, nunca la pude sacar de mi mente. O sea, yo nunca te dejé de amar, mi amor, solamente que... Hoy, happy anniversary. Ándale, sí, cumplimos 20 años. Perdón, 5. Es que estoy practicando. Cumplimos 5 años. Felicidades, mi amor. Por 5ª vez.
Como te decía, ya cada quien hizo sus cosas y luego llegó el momento donde, te digo, yo la empezaba pues a extrañar, la empezaba así como que pues a pensar en ella. Entonces llegó un momento donde, o sea, como que esa distancia que yo quería tener con ella, como que se inhibió, como que ya no que me dejara de importar, pero como que dije, o sea, pues ¿qué hago? O sea, si la quiero, o sea, realmente sí la quiero yo, pero... ya la corté. Ya la corté, o sea, no puedo, pero al mismo tiempo dije, pero pues sí la quiero. Yo la quiero y es que no me acuerdo exactamente cómo fue que el Señor empezó a trabajar en mí. Solamente sé que en una de esas yo le llamé, la marqué por teléfono. Claro, en un plan más como que de amigos, pero que, como que por ahí buscando de entrarnos otra vez, ¿verdad? Sí. Pero yo como que iba más seguro, según yo, ¿verdad? Entonces, ya fue cuando le marqué. Luego me acuerdo muy bien que esa noche, fui allá con mi suegra, bueno, donde vivía Sharon, ¿verdad? Entonces, ella salió y luego me dijo, bueno, no me acuerdo si me lo dijo tal cual, pero me insinuó, ¿para qué vuelve, mijo? No, para volver a lastimar. Y luego yo me quedé así como que me quedé perplejo, dije, oh... O sea, y tampoco no era que esperaba que, bienvenido, mijo, otra vez a nuestra vida. No, o sea, no era algo que yo no esperara, ¿verdad? Pero sí me sorprendí, o sea, sí me sorprendí. Y le dije, no, la verdad, pues yo no vengo con intenciones malas, ¿verdad? Yo sé que pues le hice daño a Sharon, pero no sé si a lo mejor no era el tiempo en el cual debíamos de estar, no sé. Total, que cuando yo, ahora sí que para hacerte una síntesis, un resumen, que cuando yo quise volver, Sharon ya no quería. Sharon ya no quería. Y no me quiero adentrar mucho en esos temas, ¿verdad? Porque pues aquí son parte más personas, de las cuales pues no están aquí, no puedo hablar de ellos. Y no pues no hicieron nada malo, ¿verdad? Ellos, cada quien tuvo su partida, y yo sé que el Señor es bueno y todos ganan en los planes del Señor. Pero Sharon, aparte pues de que ya en sí ya no quería, tal vez porque por el miedo a lastimarla, ella ya estaba pues indispuesta, ya que pues ella ya había seguido su vida. Claro, sí, como yo pretendía, ella había seguido su vida, ella ya estaba bien en otra relación. Ella ya estaba bien. Entonces fue cuando posteriormente fue cuando me di cuenta de que ella ya no iba a poder por esa relación. Entonces yo fue cuando dije, no, pues, o sea, ya no, o sea, ya no debo, ¿verdad? Pero en sí, al principio, pues, esa relación, pues, no estaba así como que muy oficial, muy estable. Entonces, la verdad, Pamela, ahí fue cuando, ahora sí que el Señor empezó a entrar en mi vida. ¿Por qué? Porque fueron momentos muy duros, porque a pesar de que yo la había pues bateado, como quien dice, por así decirlo, ¿verdad? Yo ahora volvía, pero en sí, o sea, si era yo sí quería, pero yo sentía algo más grande que mí mismo. O sea, es como que me estaba alentando. Exactamente. Por eso la oración, es que la oración es poderosa, Pamela. Sí, y yo soy un testigo no ocular, sino que experimentó la oración, la efectividad de la oración. Yo la pude experimentar. ¿Por qué? Porque, o sea, tu límite de tu voluntad, pues es una, pero ya cuando entra Dios, o sea, como que ya sientes que tu panorama se abre más todavía. Sí. ¿Sabes cómo? Eso es la oración, porque el Señor se mueve. Cuando uno ora, el Señor mueve las cosas. Sí. Entonces, fue cuando yo estaba así como que, pues ya la dejo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que ya dejo esto por la paz y ya yo me vuelvo. Pero al mismo tiempo había algo que no me lo permitía. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? O sea, yo nunca lo había sentido, nunca lo había experimentado. Entonces fue cuando yo empecé a buscar a Dios. Empecé a buscarlo, ¿por qué? Porque yo quería... Ahora sí que en ese momento llegó mi momento de conocerle. Yo sentí eso. Y para no hacerte el cuento tan largo, porque pues pasaron muchas cosas, yo llegué a un punto donde estaba pues en una profunda tristeza, porque yo realmente nunca dejé de amarla. Entonces fue en ese momento cuando mi amor se intensificó y dije, es que ella sí es para mí, pero yo no puedo obligarla a que ella esté conmigo. Y mi suegra me apoyaba y todo, ¿verdad? Pero ella también tenía su límite. O sea, obviamente nosotros como humanos no podemos violar la voluntad de los demás. Obviamente no lo puede obligar, no podía obligar a nadie a nada. Entonces fue cuando le dije todo en las manos del Señor. Y me acuerdo mucho de una ocasión, Pamela, cuando
yo estaba en mi habitación y estaba durmiendo y pues estaba triste. Nunca me ha dolido así el corazón, va. Bueno, es un dolor literal. Bueno, de hecho creo que sí es un poquito literal porque sí te duele esta parte del pecho. De hecho hay un A síndrome. mí nunca me dolió el corazón. Nunca te dolió. Ah, pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. No, de veras. De hecho, sí hay un síndrome, no sé cómo se le denomine, del corazón roto, que literalmente se ponen tan tristes las personas que el corazón, que las paredes del corazón, que es un músculo, se rompen. fuerte. Pero el tuyo es muy fuerte. Resistente. Bueno, ese era mi desierto. Y luego me acuerdo que estaba así, pues, acostado, ¿verdad? Estaba orando y ya. Ah, ya era cuando, a manera de preámbulo de esto, ya era cuando yo ya oraba. Yo, o sea, oraba no solamente O sea, minutos, tú no sino sabías horas. ni qué rollo, tú lo hacías como tú lo Sí, sentías. como, ajá, pues natural, pues que todo hombre es creado para Ay, creer sí en se Dios. te olvidó que Dios era malo y todo. Sí, tú no. decías, Dios, regrésame No, al amor. de hecho, sorprendentemente, todas esas dudas que yo tuve en mi adolescencia, él me las fue respondiendo. O sea, él no tenía por qué, pero él me las fue respondiendo. No, Todas es y que cada eso una. Y está fue bueno. cuando yo, Señor, gracias, Señor. Ah, pero como te digo, yo me acuerdo que estaba así triste, ¿verdad? Estaba orando. Ya había orado, pues, de rodillas. Es como se ganan las batallas. Y yo seguía en mi batalla, pero me dolía. O sea, claro, las batallas, pues te duele, ¿verdad? Te duelen las batallas. Pero es aquí donde entra el Señor también. Bueno, en todo momento, pero es aquí donde uno lo ve de una manera especial. Cuando estaba así y luego de repente todo, o sea, todo lo que sentía en mi cuerpo es como si ya no sintiera mi cuerpo, como si mi alma nada más estuviese. Y todo el dolor que sentía, todos los pensamientos, o sea, todo lo malo, de repente se fue y ya no pude pensar en nada malo. O sea, bueno, no, en nada del proceso, pues. Entonces me acuerdo que ya, o sea, estaba yo consciente, no estaba yo soñando o dormitando. Simplemente me quedé así en blanco y me dormí. O sea, es como si el Señor, o sea... Te diera paz, ajá, te vino a dar paz. me vino a dar paz. Ese dolor, me vino a esa dar paz. intranquilidad. Pero al día siguiente seguía la batalla. Oh, Es que así es que así es esto. O sea, nosotros como cristianos tenemos que ir dispuestos a pelear. Tenemos que ir dispuestos. Queremos todo de que ya no quiero esta prueba, ya. Es que tenemos que pagar el precio. Claro. Yo, por ejemplo, ahí yo me pude haber rajado, o sea, o pude haber dicho, no, pues ya aquí ya no hay nada para mí. Busco al Señor, ya me había enamorado del Señor y busco al Señor por otro lado, pero ya, Sharon, pues ya no. Pero, no, o sea, yo, o sea, el Señor me alentaba a seguir. O sea, no era como que, no, pues si quieres ya tomo yo voy a seguir estando contigo. Y sí, o sea, el Señor pudo haber seguido estando conmigo, sí. Pero ese no era su propósito. O sea, yo cuando ya más quería así como que ya tirar la toalla, es cuando él llegaba y me daba fuerzas y me levantaba y me decía, sigue adelante. Me acuerdo mucho que es cuando yo empecé también a ir a la iglesia, que yo siempre, las iglesias, lo mismo, el mismo... de que porque Dios es así, o sea, lo mismo, no, que la iglesia es una institución creada por el hombre para sacar dinero, para bla, 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 bla. Esa respuesta también Dios me las respondió, ¿verdad? Pero yo sorprendentemente, sinceramente, eso nunca he dicho mentiras, yo empecé a ir a la iglesia por ella, por Sharon, por mi esposa. Por verla, principalmente por verla, pero en una segunda instancia por Dios, o sea, porque yo quería seguir conociendo a Dios. Entonces fue así, primero está Sharon y luego por ir por Dios. Créeme que al cabo de unos meses o semanas, sí, hay como que la balanza sí, no estaba bien. Exacto, no estaba bien, y pero se alteraba el producto. Exactamente, pero Dios es paciente, sí, hace con nosotros, sí, claro. Porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Sí. Entonces fue cuando yo me empecé a enamorar tanto de Dios que, o sea, ya, créeme, ya iba a la iglesia por Dios, nada más. Iba a gozarme, iba a escuchar las predicaciones, tenía un oído bien afino a eso porque oraba, leía. Me acuerdo que la voz de Dios en mi vida era muy audible, o sea, no literal de que haz esto, Jorge, o te amo. No, pero tú sabes cuando estás como pensamiento, estás en el espíritu. Cuando estás en el espíritu es cuando ya empiezas a escuchar la voz de Dios, que Dios realmente nunca deja de hablar. Claro. Más bien nosotros somos los que lo dejamos de oír porque ya no lo buscamos. Es nuestra mente. Ajá, exacto, porque ya no tenemos discernimiento, pero es a raíz de que ya lo dejamos de buscar, dejamos de orar, dejamos de leer. Entonces fue cuando, te digo, yo entré en mi primer amor, ahora sí que
un glorioso primer amor, porque recuerdo que no lo hice, ¿verdad? Pero podría cruzar una calle con la certeza de que el Señor me iba a rescatar si un carro 20 llegaran a atropellarme. Me acuerdo que bueno que nunca lo hiciste. No, qué bueno que no, pero lo que sí hice, y no porque me vanaglorie ni nada, o sea, yo sé que hay personas que han hecho muchísimo más que yo, pero me acuerdo que pues yo cruzo hasta la fecha, ahora todos los días a lo que es El Paso. Sí. Entonces yo siempre pues traía mi dinerito y antes de conocer a Cristo pues daba las moneditas, tú sabes que a veces lo que a uno le sobra. Pero me acuerdo que en esa transición cuando conocí a Cristo y fue mi primer amor, fue cuando yo, o sea, ya no me importaba lo que tuviera en la cartera, yo lo daba 200, bueno, X cantidad de dinero, pero a veces me quedaba sin dinero, pero yo tenía la certeza de que, o sea, no lo daba porque me diera más el Señor, sino porque, ¿sabes qué me repetía siempre en mi mente? Haz tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Y sabes qué pasaba? Me acuerdo que, pues en aquel entonces no estaba casado, obviamente, ni nada. Pero me acuerdo muy bien que los cheques, no sé cómo pasaba, pero se me empezaron a juntar los cheques. O sea, antes era de que los cambiaba por semana porque tenía que comprar esto, pagar esto, bla, bla, bla. Pero créeme que el dinero, cuando tenía menos, tenía más. ¿Sí sabes cómo? Y inclusive un día me acuerdo que me encontré un cheque en el carro. O sea, que ni siquiera me acuerdo o sea, cómo rayos terminó allí, porque no lo cambié. Y era un cheque así, o sea, que no estaba cambiado ni nada. Sí. Aquí mi punto es que con el Señor nadie pierde. Yo en ese momento, a pesar de que era un momento de aflicción, ahora sí que de aflicción, de tristeza, yo no perdí. ¿Por qué? Porque me mantuve fuerte, porque me mantuve firme. Y agradezco a todas las personas que estuvieron en mi proceso, a mis padres maravillosos, que a lo mejor no podían comprender mucho pues esas cuestiones, pero ellos siempre me han apoyado. Mis papás siempre han sido unos maravillosos padres y siempre me han apoyado y siempre me han enseñado los valores con los que debemos de vivir y son los que me han ayudado mucho. A mi suegra, que siempre no quitó el pie del cañón, que ya en sus oraciones efectivas, poderosas, siempre estuvo allí. A todos los que oraron, a todos los que estuvieron involucrados, a todos aquellos, inclusive a aquellos que a lo mejor salieron un poquito lastimados, que yo sé que el Señor, si ellos se mantuvieron en Él, yo sé que el Señor los restauró y les dio más de lo que perdieron. Pero créeme que ese proceso yo lo pasaría 1000 veces más. ¿Por qué? Para empezar, por la meta que era conocer a Cristo, que es en primer lugar, porque Dios siempre es en primer lugar. Claro. Lo segundo, y lo más importante para mí ahorita aquí en la tierra, que es mi esposa, esa fue la meta. Y la tercera, el cambio que hubo en mí, el cambio de conocer a Dios, ya no oír hablar de Él, sino de conocerle, de amarle, de poder experimentarlo, de ver las maravillas que hace en mi vida, de poder predicarlo. Tal vez con el tiempo uno se empieza... No dejas de creer en Cristo, ¿verdad? No dejas de amarle, pero te empiezas a enfriar. En el sentido de que, pues, ¿para qué hablo? ¿Para qué predico a Cristo? ¿Para qué sigo hablando de Él si las personas no cambian? Pues pienso yo que cada uno somos un testimonio viviente. Sí. A lo mejor, como nosotros decimos de esas personas, otros dijeron de nosotros. Y de repente, ¡pam!, llega Cristo a nuestra vida. No sé como de mí que habrán dicho. No, pues muchas cosas. Sí, es que es real. Ajá. O sea, a lo mejor tú, como nos lo testificas aquí, ¿verdad? Tus papás siempre te dieron esa buena educación, sí, ese buen ejemplo, ¿verdad? Porque se ve. Tú siempre, pues cuando te hemos conocido, ¿verdad? Tanto tiempo, pues vemos lo que eres y habla mucho de quién te crió, quién te enseñó, quién arrastró con su ejemplo, ¿verdad? Entonces... Pero hay otros, ¿verdad? Que los ven, ¿verdad? Y dicen, ¿qué va a ser de este o de esta? No sé en qué van a terminar, son un desastre, se la pasan de vagos, nadie les pone un freno ni nada. Y es como tú dices, a lo mejor dicen, ¿qué van a hacer? Pero la salvación es del Señor. Exacto. A mí me da un coraje aquellos que dicen, sí, los cristianos, que puros ex drogadictos, ex alcohólicos, de lo vil y menospreciado se va a valer el Señor. Amén. Para podernos salvar y rescatar, y así nosotros, que algún día, no todos, como dice Jorge, estuvimos en la quizá drogadicción, alcoholismo, prostitución, tanta cosa
No, pero estábamos sin Cristo. Y Exacto. ahora nos alcanzó, nos limpió, nos está usando para esta generación o por los años que llevamos en Él. Que yo veo en ti un ministerio. O sea, yo veo que Dios te usa. Ujú. Entonces, todavía no has culminado lo que Dios quiere ver en ti y en tu matrimonio, porque son uno solo, tu esposa. Exacto. Ahora, ¿verdad? Que ya Sí. no ando adelantando acá, spoilers. Tienen un gran ministerio, pero no me quiero adelantar. Ahora vamos en Ajá. forma lineal. En forma lineal, ok. Bueno, como paréntesis de eso que hablabas, algo que un ejemplo con el cual yo he entendido eso, de que nosotros no cambiamos a las personas, sino el Señor, es nosotros regamos la planta, pero realmente el que la hace crecer es Dios. Sí. Nosotros, por más que nos esforcemos, no vamos hoy vas a crecer 5 centímetros o 10. O sea, nosotros la regamos, pero realmente el que la hace crecer es el Señor. Entonces, así pasa. Pues que desgraciadamente somos rápidos para juzgar de que no, mira que él nunca va a hacer nada o nunca va a conocer al Señor, y tómala, cuando de repente ya lo conoce y hasta cumple su ministerio mejor que nosotros. Entonces así pasa muchas veces. Bueno, entonces el Señor te dio la victoria. Me dio la victoria. Me dio la victoria el Señor. Sí, me dio la victoria. ¿Cómo fue? A ver, platícanos. Pues mira, me acuerdo que ya después de todo eso, yo mi mentalidad ya la había cambiado por completo. Ya no pensaba igual. Ya no me dolía igual las cosas, porque ya mi fe ya estaba en Él. Mi descanso estaba en Él. Entonces, tú sabes que como cristianos nuestro descanso siempre va a estar en el Señor. Veamos lo que veamos, pasemos lo que pasemos, va a estar en Él. Entonces ya el Señor había, no que he hecho la obra, sino empezó la obra en mí, porque aún le sigue haciendo, ¿verdad? Hasta la fecha. Y me acuerdo muy bien que ya después de que yo ya iba a la iglesia por Él, de que yo ya no buscaba tanto hacer la obra por mis manos, sino aprendí también a dejar las cosas a Dios, de que Él es el que hacía las cosas, no yo. Ya simplemente le delegué todo al Señor, o mejor dicho, le dejé todo en sus manos, y fue cuando Él empezó a obrar. Empezó a obrar no solamente en mí, sino en Sharon, en todas las personas involucradas. Yo sé que el Señor empezó a obrar, y fue cuando, eso fue a finales del 2018, me acuerdo muy bien. A finales del 2018, ya cuando, ahora sí como quien dice, el camino quedó, se podría decir, libre para nosotros. Que claro, no fue fácil al principio. ¿Cuánto esperaste tú en el...? Pues yo esperé como 5 o 6 meses, más o menos como 5 o 6 meses de sufrimiento, de agonía. No, pero como te digo, yo valió la pena por completo, lo pasaría 1000 veces más, con tal de todo eso que me dio el Señor. Pero como te digo, ya después de eso, ya fue cuando el camino, por así decirlo, quedó libre para nosotros. Pero obviamente no fue fácil, ¿verdad? Porque pues habían todavía unas cuantas heridas o inseguridades, por así decirlo. Pero al mismo tiempo confiados en que el Señor es el que se encargaba de hacer todo. Y ahora sí que, como quien dice, ahora sí fue la dulce victoria. Porque al principio es la victoria, después la dulce victoria, cuando ya todo se concreta. Y fue cuando ya nos esperamos unos cuantos meses, y ya fue cuando ya oficialmente le dije... La llevé a París. ¿A la calle París? A la calle París y Panamá, de allá del centro. Y le dije, ¿quieres ser mi esposa? Mi esposa, ¿quieres ser mi novia? Le dije, no te creas, eso fue en la casa de mi cuñado, me acuerdo muy bien. La llevé y todo, luego ya le hice pues unos arreglos, ¿quieres ser mi novia? Ahí tenemos las fotos. Y ya no, que sí, pues es algo ya capcioso, ¿no? O sea, es obvio que me va a decir que sí va. Te creas. Y ya fue cuando todas esas victorias, créeme que yo nunca le he dejado dar gracias al Señor por todo eso, porque o sea, ha sido maravilloso conmigo, a pesar de que uno no merece nada realmente. O sea, el Señor, o sea, es misericordioso. Entonces ya fue cuando ya fue mi esposa, y luego nos esperamos, ¿cuánto nos esperamos? No vas a regañar, Charoné, porque se me están olvidando las fechas. Pero ya fue cuando, en agosto del 19, del 2019-20. No, del 20. Fue del 20. De la pandemia. Por ahí. Entre el 2000 y el 2020, más o menos. Ya fue cuando le propuse que fuese mi esposa. Bueno, sí, mi esposa, ajá.
Y luego ya fue cuando nos casamos en pandemia, que sí estuvo... Pues sí, Pues por sí. eso cumplen 5 años. Cumplimos 5 años, sí. Ya 5 años y los que faltan, yo siempre le he hecho yo hasta la muerte. Ya, bueno, ¡Eso! siempre le he dicho porque y así debe de ser. Yo hasta la Claro, muerte. claro, siempre juntos. Y qué bonito cuando tú, ¿verdad? Ujú. Conozcas tu posición espiritual, que eres Ujú. el sacerdote de tu casa. Exacto. Que eres por quien entran las bendiciones, que seas un hombre de oración, que Ujú. seas un hombre que busca, que seas un hombre determinado en la fe. Ujú. Y que eso sea inamovible, aunque pasen los años, ¿verdad? Ujú. Y qué bueno que Sharon igual, pues ella obviamente que más, ¿verdad? Porque Ujú. pues los dos, aquí no vamos a venir de nada, pero bueno, Ujú. vamos a hacer aquí un paréntesis para leer algunos comentarios que tenemos en Chequina TV. Muy bien. Dice Mariana Silva, Dios les bendiga, yo hubiera querido conocer a Dios, de joven lo acepté a mis 45 años, pero los jóvenes que puedan sirvan a Dios y de corazón. Así es, yo también he tenido esos pensamientos, ¿verdad? Mi Señor me alcanzó a los 23, ahorita tengo 30 y algo. 30 kíbole. Y siempre he dicho, me hubiera gustado haber estado así en cosas de niños así cristianos, pero bueno, Dios sabe por qué va. Exacto. Y Él tiene los tiempos. Ujú. Pero bueno, hay que gozarnos, Mariana, de que lo conocemos, porque cuántos se pierden, ¿verdad? Se pierde su almita y ya no están entre nosotros y no alcanzaron a conocer a este Dios, a este Salvador, o que endurecieron su corazón y simplemente no. Así que bienaventurada eres, Mariana, porque Así es. lo conociste y pues esperando a que venga por nosotros. Dice Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Saludos, hermana Lorena. Muchos Dice saludos. Mayra, bendiciones, saludos a los dos, hermana Pame, y pues oren por Tania, mi hija, para que acepte a Dios. Es bien rebelde, tiene 17 años. Mayra, es bien importante que nosotros sigamos en la convicción de que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo creo que todos tenemos una área de necesidad con nuestros familiares que no vienen a Cristo, y en nosotros no debe de entrar la desesperación, ¿verdad? Y mucho menos empezar a tener esas palabras que no son. ¿Por qué? Sí es algo que se ve, ¿verdad? Pero acuérdese que nosotros, las matemáticas de los cristianos no son iguales a los del mundo, ¿verdad? Nosotros no vamos a hablar las cosas que estamos viendo. Nosotros vamos a hablar lo que no vemos porque esperamos verlo en el mundo de la fe, ¿verdad? Porque acuérdense que como incontables veces dice en la Biblia que nuestra fe es tomada por justicia, ¿verdad? Exacto. Con el Señor. Amén. Entonces hay que hablar vida sobre tu hija Tania, mientras tú sigas orando por ella como su madre, sigas creyendo lo que quieres ver en ella. Que ame a Dios, que lo conozca, que se entregue, agarra su cama, ora por su cama, por su ropa, pero habla vida. Tú no digas o platiques con ciertas personas, mi hija es rebelde, mi hija es rebelde. Tú eso en comunión con el Padre, ¿verdad? Porque así es esto. Nosotros vamos en lo secreto con el Señor y somos recompensados en público. Aunque esa gente la vea como la vea, nosotros creemos que nuestra familia va a ser salva. Y eso es lo que Noé no se subió al arca nada más solo, siendo que él fue el que Dios llamó, ¿verdad? Se subió con su familia, y así nosotros lo creemos, que nuestra familia subirá al arca. Y pueden pasar años. Yo tengo orando por mi familia como 14 años, pero yo sé que yo lo que he creído y lo que he orado lo voy a ver. Así que Amén. ustedes van a venir. Amén. Aquí los voy a tener un día entrevistándolos a todos. Así que sí, Mayra, vamos a estar orando por Tania, que ya en el mundo de la fe ya está amando al Señor. Tú háblale así: mi hija va a amar al Señor, ya viene su día de encuentro. Espíritu Santo, incomódala donde ande, donde se meta, con quien ande, que no tenga paz. Quítale la paz, Señor, para que venga Tania a tus pies. Dice Luis Vázquez, desde Puerto Ordaz, Venezuela, le saludamos a nuestro hermano Luis Vázquez hasta Venezuela. Dios le bendiga. ¿Quién sabe qué horas serán allá en Venezuela? Y bueno, aquí está sintonizándonos. Dice Martín Jurado, Dios siempre tiene un plan. Mi esposa oraba por mí y yo decía, jamás pisaré una iglesia. Y al año estaba adorando a Dios y tenemos 21 años sin parar en su obra. Ay, mira, qué bonito testimonio, Martín Jurado. Ya ven cómo a veces uno dice, ¿verdad? Ay, yo jamás. Y mira, Dios... Él todo lo puede hacer, para Él todo es posible. Exacto. Él puede transformar a una persona a manera de que ya no la reconozcas. Amén. Entonces,
no dejemos de creer. Aquí miren, hasta Martín nos está dando su testimonio en que él ya tiene 21 años sirviendo al Señor, cuando él decía que jamás iba a empezar una iglesia. Ahí está ese Dios que servimos. Amén. Dice Berta Valenzuela, saludos desde California, lindo programa, que Dios les continúe bendiciendo. Saludos hasta California, mi hermana Berta. Si es la hermana que yo creo que es, Dios le bendiga, hermana. Hábleme. La extraño, quiero hablar con usted. Dice Cintia Flores, cuando Dios tiene un propósito, no hay quien lo detenga. Y la victoria está en la oración. Felicidades por su matrimonio. Cintia Flores. Muchas gracias, mi hermana. Dice Lorena Aguilar, feliz aniversario, hermano. Gracias, Feliz muchas gracias. Y dice Abigail Juárez, Dios les bendiga, qué lindo cuando esperamos en Dios, hermana Pame. ¿Usted cuánto tiene de casada? Yo voy a cumplir este año 14 años con mi esposito, que lo amo. Y contando. Cada día más. Dice, disculpe eso, eso no lo sé, pero es pregunta, pero felicidades, linda historia de amor. Sí, hasta que Cristo venga, nada de que... Amén. Es que eso es lo bonito, cuando nos determinamos a estar siempre, y a pesar de las diferencias que a veces tenemos como matrimonio, que no es fácil, y tampoco lo vamos a romantizar. No. Pero realmente es bien bonito decir estas palabras, que siempre vamos a estar con yo con mi esposo, tú con tu esposa. Sí. Hasta que Cristo venga, o hasta que ya colguemos los tenis. Una o la otra. Que dice Lupita Páez, Dios les bendiga, saludos a la hermana Lupita Páez. Ahora nos venimos para Facebook. Esther de León, saludos, Dios te bendiga, friend. Dice Sharon Samarriba, ándale. Ay, ¿quién será esa muchacha? En total fueron como 8 o 10. Para la pedida de mano todo se acomodó también. Agosto del 2019. Ándale. Sí me dio. Sí, Mi fan número 1. Sí. Bueno, y entonces, ya que es tu esposa y todo, ahora ¿cómo has visto a Dios en el pasar del tiempo, verdad? Para todos aquellos que pues, verdad, está haciendo de bendición tu historia. Ajá. ¿Qué ha sido para ti este tiempo ahora ya con tu esposita? Pues ha sido, bueno, en sí el matrimonio ha sido maravilloso. Claro que ha habido como en todo, ¿verdad? Ha habido sus momentos no muy buenos. Pero el Señor, cuando tú fundamentas tu matrimonio en el Señor, Él es el que se encarga de todo. Claro, nosotros tenemos que poner ese esfuerzo de a veces cambiar una actitud o algo que sabemos que le hace daño a nuestra pareja, pero siempre todo dejárselo en las manos del Señor, todas esas cargas, todo eso siempre en las manos del Señor. Ha sido, de hecho lo hice en una publicación, ha sido pues como te digo, un viaje a veces un poquito difícil, tormentoso, pero pues en el Señor siempre hay victoria. Siempre hay victoria, y yo en estos años como cristiano, pues yo sé que yo ya no podría vivir una vida sin Cristo. Yo ya no podría, de esas veces que me he alejado de Él, ya no puedo mantenerme lejos. Tengo que otra vez acercarme, es como si me quitaran el alimento, el agua. Entonces el matrimonio yo lo veo como un propósito que Dios tiene para nosotros. No es simplemente, claro, el Señor quiere que seamos felices, que tengamos un compañero, una compañera de vida, pero principalmente su propósito que tiene en nosotros, su evangelio, el propósito que tiene nuestra vida como matrimonio, porque cada matrimonio lo unió con un propósito grande. Entonces yo siempre, como la cabeza del hogar, siempre trato de poner al Señor en primer lugar, siempre, en todo, en todas las decisiones, en lo más mínimo, siempre en primer lugar, para que todo siga funcionando, porque cuando nos alejamos, cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar, es cuando vienen las adversidades, y después ahí andamos, ay Señor, ¿por qué no te busqué antes? Por ese punto. Sí, sabemos que Dios es bueno, y a ver los matrimonios que nos estén viendo, nos estén escuchando, sé que hay ahorita mucha necesidad en el área matrimonial, ¿verdad? Que hay matrimonios que se están rompiendo, ¿verdad? Pero el orden que Dios establece en nosotros como matrimonio es que Él siempre sea primero, como lo comenta Jorge, ¿va? Sí es. Él es primero, no debemos de olvidarnos de Él. Hombres, mujeres, tenemos el compromiso de buscarlo, de leer su palabra, de orar, de que cuando tengas malos momentos o malos tiempos con tu pareja, no dejes de hablar bendición sobre su matrimonio, porque cuando empiezas a oír
voces incorrectas de personas incorrectas, porque acuérdense que nosotros no podemos recibir consejo de un impío ni de alguien que no tiene el conocimiento del evangelio. No. Usted vaya a los pies del Señor y dígale: Señor, yo sé que usted restaura, que usted va a hacer las cosas, Él puede, para Él no hay nada imposible. No, nada. Pero es importante que nos evitemos todas estas cosas innecesarias y ya aprendamos a orar, a bendecirnos, a hablarnos bien, a tener comunicación. Como lo decía Jorge ahorita, cambiar a lo mejor cosas que no le gusta a tu pareja de ti, a hablarlas, a reconocerlas, porque a veces te quedas callado y es en donde empieza el enemigo y empieza a traer enemistad, a separarlos, y allí no está bien la cosa. Exacto. Entonces, esos matrimonios que quizás ahorita están pasando por un mal tiempo, póngase en las manos de Dios, oren juntos, bendígase uno al otro, háblense bien, hablen bien de sus parejas con otras personas, no le abran puerta al enemigo, porque el enemigo también ahí anda viendo cómo los separa. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que puedes decir tú, que estás chavo, ¿verdad? Que ustedes son un matrimonio joven, para los matrimonios jóvenes que quizás ahorita están pasando por un mal tiempo? Mire, mi mayor consejo: busquen a Cristo. Mientras uno lo busque, ya sea el hombre o la mujer, con eso es más que suficiente para que entre la bendición en sus vidas. Siempre búsquelo, aunque sus voces internas les digan: no, ¿para qué lo buscas? No va a pasar nada. Eso no lo escuchen. Siempre escuchen la voz de la verdad, que es la voz de Cristo. En Cristo siempre va a haber victoria, siempre va a haber abundancia para nuestras vidas. Aunque claro, no siempre va a ser todo en charola de plata. Siempre vamos a tener que pagar un precio, que es el precio de estar bien con el Señor, de estar bien con nuestros esposos, esposas. Tenemos que pagar ese precio, y ese precio se paga con las rodillas. Tenemos que estar siempre de rodillas para buscar al Señor y que Él sea el que haga la obra en nuestra vida. Exactamente así, de todas las edades, matrimonios de todas las edades. Hay que estar en constante, porque a veces nos conformamos, o a veces estamos relax. ¿Por qué? Porque vemos que las cosas están bien, y no debemos de conformarnos. No, nunca. Siempre tenemos que... Yo siempre lo he dicho y he puesto este ejemplo. Acuérdense que nosotros como personas espirituales no operamos en este tiempo de horas, minutos, segundos, días, años. Nosotros como personas espirituales operamos en un tiempo espiritual, en un tiempo que Dios nos ha dado la autoridad de que lo podamos abarcar en un futuro. Entonces nosotros podemos seguir hablando vida sobre nuestro matrimonio. Si tú a lo mejor un día estás enojado, enojada, y dices: yo ya me voy a dejar, ya me tiene cansado, ya me tiene cansada, ya no lo soporto. No hagas eso, porque nosotros tenemos una autoridad, un peso en nuestras palabras. Exacto. Vamos a hablar vida sobre nuestro matrimonio, aunque estemos bien. Siempre que tu oración sea: Señor, manténnos juntos, manténnos bien, dame serenidad, calma, hazme saber mis errores como esposo, como marido. Pero es como dice Jorge, lo vas a encontrar en lo secreto, en lo íntimo con Dios. No por el consejo de la comadre que ni siquiera conoce al Señor. Déjalo. Exacto. Sí, acá hay más. Ajá. O de una persona malintencionada que se quiere meter en tu matrimonio. Hay que aprender de verdad a detectar cómo el enemigo opera y que quiere destruirlos, y que quiere destruir esa unión, porque esa unión tiene propósito. Exacto. Todos hemos sido llamados a como matrimonio a hacer luz en nuestras familias. Todos tenemos un propósito. Exacto. Porque a veces dices: no, pues es que yo nomás me congrego y ya no, pues hay que hacer algo más. Así es que este buen consejo le damos. No sé, que tal vez no somos como que los matrimonios súper ejemplares, pero tratamos y pues nos ha servido. Yo puedo hablar por mis 14 años, que se me hace poco. Yo por mis 5. Ahí está. Entonces, pues ese consejo les damos. Y ¿qué es lo que tú quisieras, ya para ir cerrando? ¿Qué es lo que tú quisieras de manera personal en un futuro? ¿Cómo te ves? ¿En qué área sirviéndole a Dios? ¿Qué es lo que te apasiona? A mí ahorita lo que más en el Señor, yo quiero que Él cumpla el propósito de mi vida. Nomás que ha sido algo difícil, porque pues yo
A veces soy muy difícil en el sentido de que me empiezo a hacer algo y no lo termino. ¿Sabes? Como entonces yo sé que el Señor, o mejor dicho, yo he batallado mucho con eso. Pero yo sé que siguiendo buscando al Señor y siguiendo accionándome en su voluntad, el Señor va a cumplir ese propósito en mí. Por ejemplo, en el futuro yo me veo sirviendo al Señor, en el ministerio que Él tiene para mí. Ahorita yo no tengo nada claro en cuestión de mi ministerio, pero yo sé que el Señor tiene algo. ¿No? Pues tal vez, tal sí, vez. yo lo detecto. Sí, amén. Ojalá, fíjate que me gusta mucho predicar. Sí. Entonces, a lo mejor es un los propósito. predicadores así somos, bien hablantinos. Oh, sí, sí, no, y ahorita apenas estoy agarrando vuelo. Extiende el programa. Te creas. Y algo que ahorita me apasiona, bueno, desde hace muchos años, es la escritura. Ahorita tengo en mente ahí unos cuantos libros, nomás que ahorita mi conflicto ha sido, sí es del Señor. Yo quiero que sea 100% del Señor. Obviamente mis libros van a dar un mensaje hacia Cristo, pero yo no quiero, ahora sí que yo no quiero hacer nada si no es por voluntad de Dios, porque yo comprendo que cuando hago las cosas porque yo quiero hacerlo, nada más que consultarlos, como las cosas no me salen bien. Entonces mi esposa lo sabe, que yo tengo mucha imaginación. Todos los días le invento algo, una historia nueva o algo así en la casa. Y a mí me apasiona mucho eso, pero como te digo, no quiero que sea mi carne. Así que sí, de Dios. Emoción, va, como decías. Sí, hago mi emoción. Entonces, sí, de Dios. A rato van a ver mis libros. Lo vieron aquí primero en Chequina Radio. Yeah. Sí, estoy haciendo publicidad. No, sí. Claro, y a veces Ajá. tenemos unas expectativas que para nosotros son muy grandes. Ajá. Y Dios nos sorprende. Todavía más, Nosotros sí. cómo nos íbamos a imaginar quizás yo haber estado aquí en la radio, Ajá. en un programa ya por 4 años, Sí. en donde hemos visto restauración, sanidad por medio de los mensajes. Aquí nada es vanagloria, todo No. es para la gloria del Así Señor es. Jesucristo. Amén. Entonces yo me gozo y de verdad le doy tantas gracias a Dios. Y ese era uno de mis lemas, mis primeros años. Ajá. Aunque yo le doy gracias a Dios por haber caído en una familia ministerial, en donde ya mi suegra pues también tiene muchos años sirviendo al Señor, mi esposo también. Ajá. Entonces yo vine a caer en las manos de una familia muy movida ministerialmente, Ajá. ¿verdad? Donde están constantemente haciendo cosas, que campañas, que esto, que aquello. Pero le doy tantas gracias a Dios que estoy en esta familia, que me ha dado la oportunidad de amarle y servirle, ¿verdad? Y ese era mi lema al principio, siempre, bueno, ¿cuál lema? Si esto viene en la Biblia, en donde yo decía, Señor, cumple tu propósito en mí, Ajá. cumple tu propósito en mí. Pero ¿sabes qué, Jorge? Desde un principio empiezas a ver, a detectar y a soñar. No sé si tú has soñado, Sí. pero yo antes me soñaba lo que el Señor me ha permitido por su gracia servirle, ¿verdad? Me soñaba haciéndolo. Entonces dice ahí el siervo Juan Carlos Garriga, muchas veces Dios te va a hablar de tu ministerio a través de los sueños. Es una de las formas en las que Dios habla. Ajá. Entonces Él nos va a ir poniendo ese fuego en el corazón por lo que Él quiere que hagamos para Él. Entonces nosotros empezamos sirviéndole al Señor en la alabanza, en la iglesia, ¿verdad? Nos sembramos por muchos años y el Señor nos movió en una iglesia y en otra, en la alabanza, y ya después nos movió, ¿verdad? Ahora a este ministerio de radio y televisión. Y vamos de gloria en gloria, de victoria Amén. en victoria, y yo siempre oro y apoyo también a mi esposo y decirle, yo amor, donde el Señor te lleve, yo voy contigo. Y qué bonito da ver que ustedes también se han sembrado y que esas expectativas que para ti a lo mejor son muchas o piensas que es emoción o no, yo pienso que sí, que el Señor tiene grandes cosas para ti y cosas grandes en su matrimonio, y también para Sharon porque tiene una voz muy bonita. No, Dios la la verdad, usa sí. tremendamente. Sí, yo sé. Yo sé que algunos la han escuchado, sus alabanzas muy bonitas, ¿verdad? Ajá. Y pues tenemos todavía mucho camino que recorrer. Sí, estamos jovenazos, hay sí, que... unos más que otros. Sí. Y pues no sé, algún mensaje que quieras darle a la juventud ya para irnos despidiendo. Pues para la juventud es que no es necesario, no hay necesidad, vaya, de sufrir. No hay necesidad de buscar en dónde encajar, no tienen por qué buscar encajar en un lugar que realmente ustedes saben que no pertenecen. No es necesario experimentar, que porque
es que tú nunca probaste esto, pruébalo, ya no importa si no sigues, pruébalo. No es necesario, créanme que no es necesario, porque lo que eso te puede dar, lo que el mundo te puede dar, no se compara a lo que Dios nos da a nosotros. No hay mayor gozo, no hay mayor plenitud, no hay mayor paz que lo que da el Señor. No se compara nada en el mundo. Entonces, jóvenes, siempre, yo sé que a lo mejor es difícil para ustedes porque pues están empezando ahora, así como quien dice, a vivir, pero la vida es Cristo, y con eso les doy la respuesta de lo que ustedes deben de buscar realmente en su vida. Entonces, repito, no hay necesidad de pasar por nada malo, no hay necesidad de que Dios les hable, cuando ustedes pueden ponerse bien firmes en el Señor desde su juventud, y cuando sean adultos ya estén siendo ustedes usados por el Señor como instrumentos de salvación para la gente, como las voces de que van a tocar sus corazones a través de Cristo. Entonces, no se rindan, sigan adelante, pongan sus sueños en el Señor. Si son de Él, se van a cumplir. Pero muy bien. Así es, no, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Pero no sea la última vez que estés aquí. No. Ya presentando tu libro, o quizás claro, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, quiero aquí seguir leyendo algunos mensajitos que están por Shekina TV. Dice Vanessa Saucedo: hola, lindo programa, saludos Vanessa Saucedo. Y dice Mariana González, dice: buenas noches, saludos desde Delicias, Chihuahua. Saludos hasta Delicias, Chihuahua, Mariana González. Gracias por el apoyo que le dan a Shekina TV. Se viene mayor contenido. Yo sé que son bendecidos, y como lo vuelvo a repetir, aquí la gloria es para el Señor Jesús. Así es. Nosotros somos simplemente instrumentos para su gloria, y yo me despojo de toda vanagloria que no tengo. Pero le doy muchas gracias al Señor porque Él ha sido bueno en este ministerio. Compártanlo ustedes que nos ven desde Chihuahua, desde Venezuela, desde un chorro de lugares que de verdad que nosotros no nos hubiéramos imaginado llegar, pero toda la honra y toda la gloria sean para el Señor, que a Él le ha placido llevar este ministerio a muchos lugares, y que siga siendo de bendición. Compártalo. Si usted tiene algún conocido, alguna conocida, compártanle la señal de Shekina TV, de Shekina Radio. Recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube en donde subimos todos los programas que sabemos que son de bendición, porque aparte de testimonios como el del día de hoy, ¿verdad? También hay predicaciones, hay muchos programas a lo largo de la semana y del día, ¿verdad? Que aquí queremos que usted se goce, que se lleve un bonito mensaje, que si estás triste, seas levantado en el nombre de Jesús, que si estás enfermo, cree que hay sanidad para ti en el nombre de Jesús, que si estás desanimado, cree que va a venir ese de repente de Dios que te va a levantar con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, que si tienes un área de necesidad en tu matrimonio, con tus hijos, cree que va a llegar ese de repente de Dios y que va a traer una transformación a tu casa y que te va a hacer una felicidad. Créeme que, como lo comentaba Jorge al principio, ¿verdad? El Señor no nos va a dar una prueba sin que no nos dé la salida, ¿verdad? O que no obre para bien para nosotros. Yo me gozo al ver salvación de gente que llegó por casualidad, porque en Dios hay diosidencias, ¿verdad? En donde crees que fue una casualidad y no, es Dios que tenía el plan, el propósito de que estuviera tú sintonizando, quizás ahí dándole vuelta al radio, o en Shekina TV, en Roku, ¿verdad? Y pues para mí es de mucha bendición estar aquí, por eso a veces hay gritos y sombrerazos, pero aquí andamos. Dice Josué, ya nos vamos, ahora sí, yo sé que hablo más que nada, pero dice Josué: cierto, el mundo nada bueno trae, hermano. Exacto. Ya pasamos por el mundial y yo la verdad, pura penuria. Pura cosa que no. Ajá, exacto. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, nos sigue amando. Así que todos los días son nuevas sus misericordias. Exacto. Para levantarnos. No se desanimen, hay que seguir, pero acuérdense que dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que si te sientes débil, fortalécete en el gozo de Dios. Ahora sí ya nos vamos a despedir. ¿Algo que quieras decir para irnos? Que ya vi que nos vamos a ir ahí con una
una canción de tu amada esposita. Ok, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Felicidades por su aniversario. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por escucharnos y pues todo lo bueno que ustedes hayan escuchado hoy, guárdelo en su corazón, póngalo en las manos del Señor y no más eso, buscar al Señor y es más que suficiente para que nos mantengamos firmes en la vida. Así es, y como siempre se los digo, muchas gracias por haber estado aquí un jueves más aquí en Entre Líneas con la servidora Pameluna. Nos vemos y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con un testimonio para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Nos vemos el próximo jueves, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí y de todos misericordia. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Tú estás ahí y vas junto a mí en el punto más oscuro de la noche. Me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás ahí y ves junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás, tú estás aquí y vas junto a mí y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Oh, si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente, para siempre a tu lado estaré. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente, para siempre a tu lado estaré. Tu presencia
Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.